se me han hecho muy repetitivas, debo decirlo, y que al mismo tiempo creo que, desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, es puro, o sea, es la reforma, pero finalmente, en esencia, viene siendo fiscalización, misma que no lleva a cabo la autoridad. En los últimos años, y yo recuerdo una reforma muy agresiva, fue precisamente la de 2014, cuando nos hablaban de la contabilidad electrónica, y nos hablaron de la multa, que era de 5,000 pesos por cada no envío de esa declaración, pero que ni siquiera figura en una opinión negativa si es que no la mandas. Entonces, creo que por ahí la autoridad lo que está haciendo es precisamente las cosas bien, pero en la aplicación práctica vamos muy lento. ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Sí, algunos colegas ya me han comentado que han tenido revisiones electrónicas. Incluso hemos visto casos donde ha habido revisiones electrónicas. Pero el verdadero espíritu del legislador es llegar un poco más allá de simplemente ver a los que están, digamos, lo que es aleatoriamente una condición donde la autoridad pudiera decir, bueno, pues es que estos no han presentado declaraciones, pero además, vamos a ver, sus facturas son apócrifas, pero además, y entonces ya ahí determinan un crédito fiscal. Creo que se van ahí a esa parte, digo yo, sin temor a equivocarme, electrónica, pero sistemática. Mientras nosotros estamos durmiendo, la autoridad lo que está haciendo mediante sus robots, ¿verdad?, mediante las computadoras, hacer toda una serie de algoritmos. ¿Para qué? Para que ellos alcancen la posibilidad de poder fiscalizar o planear fiscalización. Pero hasta este momento, colegas y amigos, debo decirles que ahí está, pero lo han movido, o no lo han sabido mover, o no lo han querido mover en su favor contra más contribuyentes. O sea, estamos a un clic de distancia, simplemente, ¿para qué? Para que la propia autoridad diga, pues le mando a fulanito, sultanito, a todos, inclusive, ¿no? O de aquí para arriba, o de aquí para abajo, o los que tengan tantos ingresos, o los que, o sea, puede elegir. ¿De acuerdo? Y no lo hace. No lo hace, ¿por qué? Porque dicen por ahí, mata la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Necesitamos recaudación, sí, pero también vamos a generar un terrorismo fiscal. Ese es mi punto de vista. Muy debatible, por cierto, porque algunos colegas me dicen, no, pues es que sí están haciendo, sí están apretando duro, pero vean ustedes, ahorita no hay impuestos, no hay mayor apertura de impuestos, ya lo comentaron muchos colegas, ya lo hemos visto en medios de comunicación, no hay nuevos impuestos, no habrá sorpresas para 2021, y entonces la autoridad todo esto, ¿sí? Y la autoridad lo que tiene que hacer es ejercer sus facultades de comprobación y no le queda más que robustecer las facultades que no le asisten en 2020 y hacia atrás, ante un procedimiento más óptimo, más adecuado, más preciso y seguramente más voluntarioso por parte de la autoridad, para efecto de que lleven a cabo no solamente las revisiones electrónicas, sino también las revisiones de gabinete. Lo que sí creo que se va a poner de moda, colegas y amigos, es la revisión electrónica, dado que tenemos una pandemia. La autoridad no se va a arriesgar
a mandar a su base, pero no se va a arriesgar a hacerlo de manera generalizada y con un incremento de visitas domiciliarias. Imagínense ustedes, ¿dónde va a quedar entonces esa parte del cuidado, etcétera, ¿no? Hacia las propias autoridades también. Me refiero a que hay contaminación, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos. Me refiero a la contaminación del virus, ¿verdad? Así las cosas, creo que lo electrónico se va a poner más de moda. Ya lo vimos en cursos, ya nos copiaron en videoconferencia. Nosotros tenemos aquí 10 años dando videoconferencias gracias al pionero y precursor Miguel Chamlati, que nos hizo favor de esa plataforma y todo bien, ¿no? Y que ahora ya hay muchas plataformas que son similares. Sin embargo, así las cosas, nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adecuar a ya no tener el papel. Hay una revista muy prestigiada, y dice, que ya no lo hace en papel, ya todo es electrónico, todo es electrónico. Y lo que me dicen, ¿sabe qué? Es que ya no vamos a hacerla en papel, va a ser todo electrónico. Entonces la autoridad también deberá tener el argumento de que sea todo electrónico, o sea, cero papel. Incluso las autoridades dejaron de ejercer facultades en materia de requerir el pago, por ejemplo, Seguro Social. Se retrasó 2 meses o un poquito, por lo menos en esta región, en estar solicitando los comprobantes de los pagos, ¿no? Entonces, ya volvió a retomarlo, ¿verdad? Y ahora no viene por una, viene por 2 o 3 meses, ¿no? Que se adeuda. Digo, no quiere decir que esté mal, pero pudieron organizarse mejor en este 2021. Entonces, cuando nosotros hablamos del código, ¿y por qué puntualizo aquí en el código? Porque la actuación del contador descansa en esa ley supletoria. Ahí descansa todo. Lo que no existe en la ley de ICR, IVA, etcétera, etcétera, te vas al código. Y somos codigueros. ¿Por qué? Porque tenemos código civil, código mercantil. Pero si tú lees una ley civil, no, de maravilla, o sea, está perfectamente entendible. Pero si ves la ley fiscal, no, te dices, ¿qué pasó? O sea, la noción de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen, a ver, multiplícalo por 2, resta el número que pensaste, y, bueno, lo que te dé, ya. Y cada uno piensa lo que sea. ¿Y no? Entonces, una de las experiencias que he tenido es precisamente que tenemos que mirar los principios históricos que son rectores en materia de contribuciones y que si nos vamos hacia atrás, pues vamos a ver efectivamente que ha ido recorriendo muchísimo camino la autoridad y el propio contribuyente se le han ido cerrando las puertas. Cerrando las puertas en el sentido de poder hacer estrategia, ¿no? Y ya lo vimos en el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, esquemas reportables. O sea, dime cómo lo haces. ¿Por qué llegas a eso? ¿Tu asesor? Sí, asesóralo y te vas a meter en problemas con el fisco. Porque ya estuvo bien de tanto abuso. Entonces, ¿por qué eso no pasa en otros países? Y vamos a poner esto en paralelo con otros países, donde nada más es un invoice. Pues es que es otra cultura mental, o sea, es algo distinto. Pero en México no. Ahora, no se van contra, ojo, y eso es un preámbulo, no se van contra las empresas o contra los empresarios que están en la informalidad, porque son empresarios finalmente, ¿no? El señor que vende pepitas, el señor que vende aguas, son empresarios. Señor empresario, ¿por qué no paga sus impuestos? Y tienen cuentas bancarias, y tienen movimientos, ¿y por qué la autoridad